¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Agenda Económica de día viernes. Gracias por acompañarnos. Segundos faltan para las 8 de la mañana y estamos iniciando bien puntuales esta edición de día viernes, cerrando la semana. 30 minutos con lo más importante para comenzar esta jornada de día viernes. Y vamos a partir de inmediato con nuestro resumen de noticias y los 5 temas que hemos seleccionado para empezar esta jornada. Y aquí ya tenemos el primero de ellos, la controversia que se ha generado a partir del plan de fronteras que ha anunciado el gobierno el día de ayer. Hay importantes cambios. El más relevante es que los chilenos que tengan su plan de vacunación completo podrán salir con el pase de movilidad a cualquier destino a nivel internacional sin mayores restricciones. Hasta ahora todo eso estaba limitado a alguna causal de extrema necesidad planteada en comisaría virtual. Pues bien, eso queda de lado. Sin embargo, los menores de edad, por ejemplo, no podrán viajar y se mantienen una serie de restricciones al regreso para aquellos que realicen viajes al extranjero. Por ejemplo, 10 días de cuarentena que tendrán que sostenerse en el hogar de cada una de las personas, no en una residencia sanitaria. Hay flexibilizaciones, pero en el sector turístico, en las aerolíneas, están todavía muy molestos. Acusan, de hecho, algo de letra chica, dicen, en este anuncio hecho por el gobierno el día de ayer. Vamos a estar revisando más detalles de los anuncios y, por cierto, también las reacciones de distintos actores del mercado vinculado al tráfico aéreo. Estaremos revisando también detalles de un debate que va tomando algo de fuerza en el Congreso respecto al rendimiento que ha tenido el Fondo E en el primer semestre de este año. Ha caído más de 10% en los distintos fondos de cada una de las AFP y eso ha generado preocupación, por supuesto, sobre todo las personas que ya jubilaron y tienen todavía su saldo en ese fondo o que están cerca de hacerlo y ven con preocupación cómo ha caído su saldo de ahorro acumulado. Los parlamentarios de la oposición están pidiendo una comisión investigadora sobre este tema. Dicen que es responsabilidad de la Superintendencia de Pensiones. Pero en el mercado son bien enfáticos en plantear que este era un efecto esperado del retiro de fondos previsionales, de los 3 retiros que se han hecho hasta ahora. Hay una caída en el rendimiento de los bonos, en las tasas de interés y también de una liquidación apresurada de distintos activos por parte de las AFP para poder pagar esos retiros. Vamos a estar revisando más detalles también en unos minutos sobre este tema. Por otra parte, en paralelo a esta discusión, se reaviva el debate respecto a un eventual cuarto retiro de los fondos previsionales. El tema está sobre la mesa ya, aun cuando todavía está en curso el IFE, que se extiende hasta el mes de septiembre. De todas maneras, hay parlamentarios que insisten en que es necesario pensar ya en un cuarto retiro. Una idea que no está, por supuesto, en el panorama ni en el radar del gobierno, pero sí en los parlamentarios de Chile Vamos, que ven con preocupación cómo en un año electoral este debate podría generar perjuicios importantes para el oficialismo. Y desde ese punto de vista han solicitado que, como una forma de contrarrestar esta iniciativa, se extienda el IFE incluso hasta diciembre. ¿De dónde saldrían los recursos para eso? Es algo que no está claro todavía. Ya vemos más detalles del debate en unos minutos. Por último, revisemos también información internacional con los datos que entregó el gobierno de Estados Unidos respecto a las cifras de empleo en un mercado que es sumamente importante y que da señales también de cómo viene la recuperación para la primera economía mundial, porque las solicitudes de desempleo estuvieron por sobre lo que esperaba el mercado. 419.000 solicitudes de desempleo. Este es el indicador que se ocupa semana a semana para ir monitoreando las cifras de empleo en ese país y fueron algo más de 50.000 solicitudes más de las que estaba proyectando el mercado, lo que enciende cierta señal de alerta respecto a lo que está ocurriendo con el mercado del trabajo en ese país. En unos minutos revivemos más detalles aquí en Agenda Económica. Por otra parte, vamos a revisar detalles de cómo comienza esta jornada para los mercados, con bolsas que en Europa, por ejemplo, están subiendo con algo de fuerza. El IBEX en Madrid tratando de superar los 8.000 puntos. Revisemos el detalle de algunos de los mercados que a esta hora están operando en Europa. Londres, por ejemplo, con una ganancia de 0,81%. El Eurostock subiendo más de 1% y el DAX alemán casi un punto porcentual. Más temprano, el Hang Seng en Hong Kong cayó 1,45%. Hoy día estaba cerrada la bolsa del Japón, de Nikkei, que tomamos como referencia habitualmente. ¿Qué pasó ayer? El IPSA subió, pero poco, 0,32%. La bolsa de Estados Unidos, el índice industrial del Dow Jones, subió 0,07%, mientras que el dólar ayer cerró en 750 pesos. Y a esta hora el cobre está llegando a su valor más alto en un mes, $4.35 la libra para el metal rojo.
Bien, vamos al análisis, 8:04 y al detalle de estas informaciones, partiendo por el anuncio que hizo ayer el gobierno respecto a este nuevo plan de fronteras. Era un tema muy esperado por el sector turístico, por el sector hotelero, por las aerolíneas también, que estaban esperando este paso adelante de la mano de las mejores cifras que ha mostrado la pandemia en nuestro país, con una baja sostenida en el número de casos y con un proceso de vacunación que avanza a paso firme. Bueno, el plan dejó a muchos decepcionados. Acusan en el sector del turismo que es discriminatorio este plan de fronteras del gobierno. Acusan letra chica desde las aerolíneas, fundamentalmente porque hay una serie de restricciones que se mantienen. Las posibilidades de viaje, por ejemplo, están remitidas solamente a aquellas personas con el esquema de vacunación completo, para los adultos que tengan ese esquema y no para los niños, por ejemplo. Recordemos que en Chile todavía no está habilitado ese proceso de vacunación, salvo para algunas excepciones entre los adolescentes. Y recién está empezando esa fase del plan. Por otra parte, se mantiene la idea de una cuarentena, esta vez no en una residencia sanitaria o en un hotel, sino en el domicilio de cada uno de los viajeros. Y los cohabitantes tendrán que hacerlo en conjunto también, si no se arriesgan a multas de hasta 1000 UTM. Son esos puntos los que van generando problemas, porque además en el sector ven con preocupación que los extranjeros no residentes no pueden viajar libremente a Chile. Vamos a escuchar algunas de las reacciones. Primero a José Ignacio Duñac, representante de las aerolíneas en nuestro país. Escuchemos. Nos preocupa que todavía existen enormes desincentivos a la reactivación de la industria con medidas que son únicas en el mundo. Por ejemplo, la mayoría de los menores de edad no puede salir del país, ya que no tienen acceso a la vacuna, prohibiendo viajes familiares. Chilenos y residentes que no alcanzan a llegar a su hogar dentro de 5 horas en transporte privado deberán pagar por 10 días en una residencia sanitaria, discriminando a las regiones del país que se encuentran más alejadas de Santiago. Chile cuenta con un avanzado programa de vacunación que permite una reapertura segura. Por lo tanto, existen las condiciones para que los chilenos y extranjeros vacunados tengan las mismas libertades para viajar. Claro, y desde el gobierno temen por el posible ingreso de más casos de la variante Delta. Hasta la fecha son cerca de 30 los casos registrados en nuestro país, pero la posibilidad de que entren más personas, si es que se flexibilizan mucho las medidas de viaje, es un riesgo latente, por supuesto. De todas maneras, en el sector del turismo veía también con malos ojos este plan. En el detalle, básicamente, no cambia mucho el escenario. Acusan, por ejemplo, que sería necesario homologar este tipo de condiciones también para aquellos extranjeros que quieran visitar nuestro país. Ese foco es bien importante, está ahí el principal público de interés para el sector del turismo. Escuchemos a Helen Koyumyan, que esta mañana habló con Chilevisión Noticias sobre este tema. La presidenta de la Federación de Turismo se refería de esta forma al detalle anunciado ayer por el Ministerio de Salud. Lo que nosotros esperábamos era que se permitiera la llegada de turistas extranjeros de países con proceso de vacunación activo, que puedan acreditar sus vacunas, su proceso de vacunación completo, llegar al país, obviamente como lo se ha hecho hasta ahora, embarcarse con un PCR negativo 72 horas antes, llegar al país, tomarse un test de antígeno en el aeropuerto y después de eso dirigirse al destino turístico a desarrollar la actividad turística. Y además pensemos también en los chilenos que van a salir fuera de Chile, la mayoría de ellos a los países que van a ir no van a tener que hacer cuarentena, porque los países han ido avanzando reconociendo la vacunación. Claro, porque en la práctica lo que plantean desde FedeTur es que un turista extranjero que pueda ingresar a Chile con la justificación correspondiente, de todas maneras tendría que esperar, por ejemplo, 10 días para poder comenzar con la actividad turística. En la práctica eso significa que nadie desde el extranjero vendría a hacer turismo a Chile. Y por otra parte hay una serie de limitaciones asociadas también al proceso de homologación de las vacunas. Recordemos que nuestro país no ha ido avanzando tan rápido en esa materia. Ha habido casos de personas chilenos que se han vacunado afuera, que al momento de regresar al país para retomar su vida laboral o de estudios, no han podido hacer ese proceso de homologación y ese es un tema todavía pendiente. En la Cámara Nacional de Comercio también se refirieron a este tema con una mirada también crítica sobre la forma en la que se está implementando este plan. Insistimos en que es necesario planificar una pronta apertura de las fronteras de manera segura y además implementar una campaña de difusión del proceso de vacunación para que el extranjero considere a Chile como un destino seguro. Recalcamos la urgencia de que estas medidas se lleven a cabo a la brevedad posible.
con miras a la necesaria reactivación del sector, ya que la industria turística necesita tener parámetros objetivos de cara al futuro, dado que con estas mejoras sanitarias aún no tenemos claridad de cómo seguiremos en adelante para poder planificarnos y volver a abrir. 8:09, vamos a ir a otro tema porque ya les contábamos que en el Congreso parlamentarios han presentado la idea de generar una comisión investigadora respecto al rendimiento del Fondo E, que ha caído más de un 10% en el primer semestre de este año, perjudicando a los que ya están jubilados o los que están pronto a hacerlo. La idea está ya planteada, puesta sobre la mesa, y otros parlamentarios dicen que el Estado debe hacerse cargo de esas pérdidas y generar algún tipo de compensación a futuro, a pesar de que los expertos han sido bien claros. Fueron los retiros del 10% los que generaron esta caída excepcional en el fondo, se supone, menos riesgoso. Vamos a ver detalles en la nota de Belén Espinosa. Por estos días son varios los parlamentarios preocupados por el Fondo E. Solo en lo que va de 2021, el multifondo conocido como menos riesgoso ha acumulado una caída de 10,4%. Teniendo ese dato en cuenta, el diputado DC, Gabriel Silver, presentó un proyecto que compensa con 500 UF a quienes tengan su dinero en ese fondo y además se hayan jubilado a la edad correspondiente. En paralelo, la senadora Jimena Rincón pidió una audiencia al presidente Piñera para abordar esta problemática y el diputado Marcos Silavaca solicitó a la Superintendencia de Pensiones fiscalizar qué está ocurriendo. Se acerca en mitigar este verdadero daño previsional o este siniestro laboral que están sufriendo cerca de 140.000 chilenos que están a puertas de jubilar durante el año 2021. Es fundamental que se investigue qué es lo que está ocurriendo con las inversiones del Fondo E, que supuestamente era un fondo para mantener la seguridad de los ahorros de quienes estaban a puertas de pensionarse. Pero más allá de la inquietud, es necesario entender por qué el Fondo E, reconocido por ser conservador, ha registrado este nivel de pérdidas. En el mercado apuntan directo a las medidas aprobadas por los propios parlamentarios. El detonante se originó con el tercer retiro del 10%. Las rentas fijas que componen el Fondo E tuvieron que ser vendidas rápida y masivamente para poder generar la liquidez necesaria y entregar el dinero requerido por los cotizantes. En simple, estos activos fueron vendidos a precios muy baratos, había mucha oferta y poca demanda. No planificaron las ventas de instrumentos en un mayor plazo y eso hizo que hubo una gran oferta y es lo que pasa cuando uno necesita plata y está dispuesto a vender algo. Uno está dispuesto a que le paguen, lo que le pagan lo va a aceptar. A eso hay que sumar que los bonos, que representan lejos la mayor inversión del Fondo E, valen menos si sube la tasa de interés. Precisamente lo que ha ocurrido luego de que el Banco Central lo concretara la semana pasada. Pero hay un riesgo que no nos podemos proteger, que es que cambien de precio los activos. Y esos activos cambian de precio porque cambian las tasas de interés. Y lo que estamos observando hoy día es que las tasas de interés en el mundo y en Chile están empezando a subir. Y esas tasas también suben porque Hacienda ha debido emitir muchos bonos propios, es decir, pedir dinero prestado al mundo para financiar gran parte de las ayudas sociales como el IFE, algo que también se produjo con la aprobación del Congreso. Y ahora que se vuelve a hablar de un nuevo retiro de fondos, veremos si se toma en cuenta lo que ha pasado con este Fondo E. Bien, en nuestros titulares les contábamos detalles de las cifras de desempleo que se dieron a conocer en Estados Unidos, que han generado una pequeña señal de alarma respecto a la evolución del mercado laboral en la primera economía del mundo. Esta y otras noticias en el siguiente resumen de Nicole Werner. Tras casi 3 meses con las fronteras cerradas y 11,9 millones de personas que han completado su proceso de vacunación en el país, el gobierno busca dar más libertades. Ahora los chilenos y extranjeros residentes podrán viajar sin permisos, pero sí con pase de movilidad y cumpliendo una serie de medidas al regreso. Para aquellas personas con pase de movilidad habilitado al momento del ingreso al país, el aislamiento por 10 días será en el domicilio declarado en el C-19 y será con todos los cohabitantes de esta vivienda. Es decir, nadie puede salir o entrar de esa vivienda y el traslado a ese domicilio debe ser en transporte privado en un máximo de 5 horas desde el ingreso al país.
Y mientras algunos tendrán la posibilidad de viajar, otros podrán acceder a un seguro de vida sin costo. La Caja de Compensación Los Andes, junto a la startup chilena Betterfly, lanzaron una alianza que busca que a través de la actividad física uno pueda generar dinero para un seguro de vida, que beneficiaría a 4 millones de afiliados. Primero, se baja la aplicación de Betterfly, luego sincronizarlas con las de entrenamiento como Samsung o Apple Health, entre otras, hacer actividad física y listo. Las Better Coins que se generan con el movimiento serán destinadas a la cobertura del seguro, que tendrá como base 1 millón de pesos, o también se podrá hacer donaciones sociales como por ejemplo la reforestación. Vamos a estar durante 6 meses entregando este beneficio a nuestros afiliados, pero aquel que demuestre hábitos saludables, aquel que conecte de mejor forma sus distintos dispositivos, haga los desafíos, va a mantener esa cobertura hasta el tiempo que la misma persona lo quiera. La variante Delta ha golpeado al mundo entero. Si bien en Estados Unidos han vacunado al 49,3% de la población, la cepa de coronavirus ha impactado derechamente al sector laboral. Según las últimas cifras del Departamento de Trabajo, las solicitudes de desempleo aumentaron a 419.000 la semana pasada, subiendo 51.000 en apenas 7 días, superando las proyecciones. Los estados de Michigan, Texas, Kentucky y Missouri fueron los que concentraron la mayor tasa en el país del norte. La aerolínea colombiana Avianca solicitó al Tribunal de Quiebras del Distrito de Nueva York la aprobación de los documentos de compromiso para su financiamiento de salida del capítulo 11. El monto de estos totalizan $1.600 millones. La compañía aérea se acogió a la ley de quiebras de Estados Unidos en mayo del año pasado. Bien, 8:16. Vamos a ir a otro tema. De vuelta en nuestro país, el presidente Sebastián Piñera ayer participó en la inauguración del túnel El Melón. Es una obra de infraestructura importante que permitirá conectar de mejor manera la Ruta 5 Norte y en particular el flujo vehicular entre Santiago y Los Vilos. Son 2,7 kilómetros de carretera entre los kilómetros 127 y 132 de la Ruta 5 Norte. Y con esto se entrega una doble calzada entonces a toda la ruta entre Santiago y Los Vilos. Y eso reduce probabilidades de accidentes en un 80%, pero además el costo de los peajes también en un 30%. Ahí queda con claridad en esa imagen aérea cómo queda estructurado ese sector que hasta ahora estaba limitado, como decíamos, a una vía por sentido, a una calzada. La infraestructura permitirá además que más de 400.000 personas por este sector reduzcan sus tiempos de desplazamiento en los tránsitos mensuales. Escuchamos al presidente Piñera al momento de inaugurar esta obra el día de ayer. A los 732 trabajadores que con sus manos y con su cabeza construyeron este túnel en beneficio de todos los chilenos. En tiempos de pandemia, que este túnel se haya construido es un logro que habla bien de las capacidades, del compromiso de los trabajadores chilenos. El hecho de que ya hemos recuperado 1 millón de los 2 millones de empleos perdidos es una tremenda noticia, pero no nos olviden, todavía nos queda recuperar otro 1 millón de empleos. Y eso va a ser un verdadero desafío que tiene que unir a los chilenos. 8:17, momento de una pausa. Volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Estamos de vuelta en Agenda Económica, 8:21 para profundizar en los detalles del plan de fronteras anunciado ayer por el gobierno, que comienza con su implementación para darle un nuevo respiro al sector del turismo, aunque desde esta industria en particular no están tan optimistas respecto al impacto que tendrán estas medidas desde el próximo 26 de julio. Estamos en contacto a esta hora con la secretaria general de ACHET, Lorena Arriagada, para conversar sobre este tema. Gracias por el contacto, muy amable, Lorena. Hola Sebastián, muy buenos días, gracias a ustedes. Bueno, desde el sector de distintas áreas, ¿no? Las aerolíneas, la Federación de Turismo, la Cámara Nacional han mostrado ciertos reparos sobre el plan. ¿Cómo lo evalúan ustedes, Lorena, desde las empresas de turismo? Bueno, nosotros compartimos los reparos en gran medida que ya se han anunciado por parte de otras entidades, porque efectivamente la industria del turismo es un sector que se ha venido preparando ya desde hace mucho tiempo para poder llegar a este momento de apertura de fronteras. Y hay aspectos fundamentales que nos parecen que deben ser revisados por la autoridad y ojalá a la brevedad corregidos.
hay a lo menos dos puntos. Un punto tiene que ver con lo que comentaba ayer el ministro París, que es la homologación de los planes de vacuna de otros países. Ajá. Entendemos que la OMS ahí tiene una tarea importante que cumplir. Sin embargo, Chile también tiene posibilidades a lo mejor de avanzar, y es lo que nosotros le estamos diciendo, es que, por ejemplo, considere en el caso europeo el carnet verde, que ellos ya tienen bastante avanzado, o con Estados Unidos algunas iniciativas similares. Lorena, ¿y en la práctica eso qué significaría? O sea, ¿cómo plantean ustedes o cómo se imaginan la implementación de esa homologación? Bueno, hay temas de vacunas. Chile hoy día prácticamente tiene todas las vacunas del mundo, por lo tanto tiene la información para poder, técnica, me imagino, científica, ¿cierto?, para poder entender que esas vacunas que están siendo también colocadas en las personas en otros países tienen las mismas características que en Chile. La Pfizer, AstraZeneca, en fin, todas las otras vacunas. Por lo tanto, lo que pensamos ocurrir, yo no soy médico, pero debería tener cierta capacidad de entenderse estos programas de vacunación, Lorena, para poder lograr que lleguen pasajeros con ellas. Sí, Lorena, y en la práctica, que se reabran las fronteras con estos requisitos, por ejemplo, con la obligatoriedad de hacer una cuarentena de 10 días, aunque sea en un domicilio particular, ¿no? ¿En estas condiciones se reactiva el turismo? ¿Vuelven los turistas extranjeros a Chile? Ese es el segundo punto que nos parece complejo. Evidentemente valoramos el avance, porque hemos estado prácticamente 6 meses cerrados, pero este plazo que da de 10 días para aquellos pasajeros que no tengan una residencia que esté cercana en un transporte privado a menos de 5 horas de la llegada al aeropuerto, la verdad es que nos parece también una discriminación. Es como que tuviéramos dos Chiles, aquel que vive hasta 5 horas y después el que vive 5 horas y 1 minuto. Y eso estimamos que tampoco es beneficioso para poder reactivar como necesitamos la industria. Este es un sector que ha sido tremendamente, y todo el mundo lo sabe, golpeado, y entendemos las medidas rigurosas que se deben implementar, pero esta particularmente creemos que también es una discriminación que debería ser revisada para poder no castigar a gente que a lo mejor va a viajar y, qué sé yo, es de país, digamos, regiones ya más alejadas de Santiago. Sí. Ahora, de todas maneras, esto significa una reapertura y un impulso, ¿no?, para su sector, de la mano del turismo interno, por ejemplo, la posibilidad de que los propios chilenos con su plan de vacunación completo ya puedan volver al extranjero. ¿Ese segmento en particular tiene impacto para la industria de empresas turísticas locales? Bueno, la industria turística es un todo, y cuando hablamos de las cifras macroeconómicas, digamos, del aporte al PIB, evidentemente que es un aporte, y se lo hemos hecho saber así al ministro Palacios, con quien hemos tenido un muy buen trabajo. Sin embargo, creemos que esto tiene que ser de alguna manera igualitario, no discriminar y tener medidas rigurosas que ayuden, digamos, a cautelar todo lo que se ha avanzado en los procesos de vacunación y sanitarios, pero que no sea discriminatorio en uno u otro sentidos. El turismo interno es valioso, pero hay regiones del país que están un poco más alejadas o que tienen a lo mejor destinos que son más de gusto internacional, por llamarlo de alguna manera, y finalmente esos van a ir quedando rezagados porque efectivamente se va a ir avanzando de manera mucho más lenta. El turismo debe ser no solamente para chilenos que puedan salir, sino también dar la posibilidad de que extranjeros y chilenos residentes en el extranjero puedan regresar. Sí. Lorena, por último, pensando en lo que viene hacia adelante, vienen fechas bien importantes, por ejemplo el 18 de septiembre, que si se mantiene la situación sanitaria quizás podría ser algo más, entre comillas, normal, o pensando ya en el verano del 2022, ¿ustedes tienen expectativas de que para esas fechas haya algo más de flujo para las empresas turísticas? O sea, lo que tú estás señalando, Sebastián, es prácticamente la esperanza que tenemos. Mira, este es un sector que nosotros estimamos que si la autoridad ha ido, y es una propuesta probablemente que vamos a hacer llegar, es que si ha ido de alguna manera renovando el cierre de fronteras en el pasado cada 15 días,
o cada 20 días, a lo mejor podemos implementar esa misma sistema para que se pueda ir revisando las actuales medidas y así ir conociendo cómo se va a ir comportando esta implementación. Y eso pensando justamente en las fechas de corto plazo que tú estás comentando, porque evidentemente septiembre es un mes que es muy importante para la industria del turismo en Chile, para el receptivo, es cierto, en la llegada de extranjeros, para el turismo interno y por supuesto para aquellos que quieran viajar al extranjero. Bien. Así que esperamos poder proponer al gobierno nuevas formas de poder revisar lo que actualmente y ayer se dio a conocer. Sí, de la mano, por supuesto, de cómo vaya evolucionando la pandemia acá en Chile y en el mundo. Lorena, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias, Sebastián. Adiós. Buenos días. 8:28, estamos cerrando Agenda Económica. Vienen las noticias internacionales. Mario Arriagada a continuación en Conexión Global. Que tengan buen día.